Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. A cada persona, a los que están también en línea, muchas bendiciones. Bueno, vamos al libro de Santiago. Santiago. Con eso, es la de la mañana, sí. Vamos, gracias. Santiago, capítulo 2. Seguimos hablando acerca de esta serie de la madurez cristiana, basada en el libro de Santiago. Dice así la palabra de nuestro Señor. En Santiago vamos a leer del 1 al 13, ¿les parece? Y lo leemos alternadamente. Vamos todos leyendo algo muy práctico de Santiago, que vamos a estar hablando de las personas, el relacionamiento de las personas. Y cómo Santiago fue muy práctico a la hora, obviamente, de abordar este tema y de los conflictos que habían en las iglesias. Estamos hablando de conflictos de hace 2000 años atrás que hasta el día de hoy siguen habiendo. Siempre van a haber conflictos en las iglesias. Pero Santiago se abocó a un gran conflicto que era justamente el trato hacia las personas. Pablo también abordó ese mismo tema en el libro de Corintios, y hoy día un poquito en la mañana hice mención, producto de que Corintio era una iglesia donde también había una gran división. En Corintios había mucha pelea en la iglesia, e inclusive la pelea ya había escalado a nivel de apóstoles, donde, para los que han leído el libro, ni a Pablo lo querían aceptar. Y Pablo por ahí tuvo que ponerse los pantalones y Pablo decir, no, yo soy apóstol de Jesucristo, y parte diciendo la carta, soy apóstol de Jesucristo. Y se acuerda que ahí habían unas diferencias donde algunos decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y habían como bandos. Y vemos que Pablo interviene en las cartas de Corintio, y Santiago está haciendo exactamente lo mismo de algo que estaba sucediendo aquí. Ahora, si podemos, y lo vamos a estar tocando hoy día, lo único que puede solucionar un problema muchas veces en una iglesia, ¿sabe qué es lo que es? Según basado a Corintios, según lo que nos va a mencionar Santiago, es el amor. Es el amor. El amor del cuerpo. Dice así, vamos alternadamente. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si hacéis excepciones de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos, Dios, estar aquí honrándote, alabándote por los cantos. Pedimos, Dios, en este momento sabiduría
como este libro así lo pide en el primer capítulo, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia. La necesitamos, Dios, porque Santiago nos anima y también a la vez nos reta a tomar algunos desafíos en nuestra vida y que obviamente sin el poder de Dios en nuestra vida se vuelve complejo. Obra en cada corazón, Dios, en cada persona que va a escuchar estas palabras, porque al final sabemos que la palabra de Dios no va a volver vacía. Obra, Dios, en cada uno, en nuestros niños, en cada persona, y realmente la gloria y la honra de todo lo que se hace es para ti, Señor. Bendice esta noche, bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos aquí Santiago está hablando de cómo tratar a las personas correctamente. Y por lo regular los problemas más grandes que vamos a tener nosotros, adivine cuál van a ser los problemas más grandes. Con personas. Pensamos que los problemas más grandes son, me va a ir mal en la escuela. No, no es un gran problema. Te sacaste un rojo en la escuela, es un problema, pero no es un gran problema. Pero cuando te peleabas con el profesor, se transformaba en un gran problema. Porque problemas, vamos a darnos cuenta que, y aquí había un problema obviamente de conflictos entre la iglesia. Por eso dice, hermanos míos, que vuestra fe sea gloriosa, pero en el versículo 2, mire lo que dice, porque si en vuestras, ¿qué dice? Congregaciones, se está hablando de que este era un problema de ¿qué? Congregacional. No era un problema aislado, no era un problema de esta iglesia solamente, porque algunos a veces quieren tomar la palabra de Dios, y yo he escuchado a muchos, algunas personas ahí en TikTok, en estas redes sociales, diciendo, no, es que por ejemplo Corintio es solamente para la iglesia de Corintio y para ninguna otra iglesia más. O alguno diría, no, Santiago se estaba refiriendo solo a esa congregación en ese tiempo. Sinceramente, mi hermano, la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. No es selectiva, ¿ya? Sobre todo el Nuevo Testamento. E inclusive en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que nos aclara muchas cosas del Nuevo Testamento que están obviamente escondidas y después se revelan. Y es por eso que vemos aquí Santiago nos muestra un principio claro que tiene que haber en la congregación, el problema y la aplicación que tenemos que dar cada uno de nosotros. Por eso parte diciendo en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. Entonces, dése cuenta, el primer principio que el apóstol, que Santiago está diciendo a la congregación, a cada uno de nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el primer principio? Que vuestra fe en nuestro, ¿qué dice? Glorioso Señor Jesucristo. O sea, primero Santiago nos enfoca que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y si tenemos una mirada puesta en Jesucristo, obviamente vamos a salpicar, comillas, a las personas. Entonces tiene que ver con un tema de relacionamiento con Cristo y eso va a ayudarnos obviamente a poder tener buenas relaciones. Pero algunas de las áreas comunes que se encuentran hoy día en el mundo, en la sociedad e inclusive aquí en la iglesia, y puse ahí algunos puntitos, áreas comunes de discriminación. Y Santiago está tocando, porque estamos haciendo un análisis de Santiago. Santiago tocó primero la apariencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí en el primer punto ponga la apariencia. Porque ese es un gran conflicto. Y el conflicto de la apariencia es para ambos lados, tanto para el que tiene mucho como para el que tiene poco, según la apariencia. Porque hoy día hay mucha gente que demuestra mucho, pero no tiene mucho. Hay otros que muestran poco y tienen mucho. Pero mucha gente o la sociedad hoy día están mirando las apariencias. Y es una de las razones por qué discriminamos. Pregunta en general, ¿se discrimina por la apariencia? Sí. Cuando vemos una persona que se viste de tal manera, tendemos a tener recelo. Nosotros bromeamos con el... No está aquí mi flaquito. ¿Dónde? ¿Usted fue mi flaco? No. No está, mi flaco salió. Voy a ocupar a mi flaco de ejemplo. Usted ubican al flaco Dani, ¿cierto? Yo tengo que andarle y decir, súbete esos pantalones, sácate ese gorro. Y siempre le estoy diciendo a mi flaco. Pero mi flaco se viste muchas veces como la juventud de hoy día. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
En otras palabras, medio flight, hermano. Y luchamos nosotros con esto. Pero, por ejemplo, cuando a veces nosotros nos reímos, vamos con nuestros hijos, viene el Dani con su pinta, sus pantalones ahí rotos y con el así deschavetado, en su estilo. Y nos empiezan a seguir los guardias. Y el Benja le dice al Dani, oye, ¿ves que salimos contigo, nos siguen los guardias? Vas a tener que empezar a cambiar tu forma de vestir. Porque el guardia está haciendo... ¿En base a qué cosa? Pero si yo voy de terno y corbata, me abre la puerta. Es común, es parte del mundo. Y Santiago dio un ejemplo ahí. Dijo que venía un rico con un anillo y todo, le dijeron, pase adelante, lo ujera, allá el hermano Aldo, el Jan, todo, pase adelante, lo vinieron a sentar adelante, siéntese ahí. Es lo que dice Santiago. Y al pobre, al que venía sin vestirse, le dijeron, siéntate allá con el Félix. ¿Pueden ver lo que estaba sucediendo en las congregaciones de aquel tiempo? Y estamos hablando 2000 años atrás. Y habían conflictos de este tipo. También, muchas veces, juzgamos a las personas, muchas veces, por el origen, muchas veces de nuestros antepasados. Dentro de eso están las, entre comillas, razas, porque hay una sola raza, el ser humano. Pero muchas veces tiene que ver con las etnias. Hoy día está sucediendo en nuestro país mucho. Y es una pena también que hoy día se juzgue a las personas según su nacionalidad. Y estamos hablando de la sociedad. Y en algunos lugares también pasa lo mismo. E inclusive se da vuelta, yo conozco, por ejemplo, estaba un día hablando con un hermano de una iglesia haitiana y me decía, no, nosotros solamente aceptamos haitianos, no aceptamos chilenos porque predicamos en criol. ¿Y qué están haciendo ellos? Entonces, no interesa dónde esté sucediendo esto, nosotros tendemos a hacer aquello. Por eso, hoy día, lamentablemente, hay mucha gente que a veces no puede entrar a una iglesia porque se ve distinto. He tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos varias veces y hemos ido a alguna iglesia y es interesante que cuando usted llega a alguna iglesia, y me tocó ir a una iglesia, me acuerdo en Orlando, los queríamos congregar el día domingo, andaba con otro pastor y dijimos, buscamos una iglesia bíblica bautista dentro del Google, buscando hasta que encontramos una. Y fuimos a la iglesia, sinceramente, mi hermano, yo era el blanco perfecto. Era el único moreno. Y yo decía, y eso yo sentía, y lo conversamos con pastores, y yo le dije, algo aquí no está bien. ¿Por qué no hay ningún moreno? Y después empezamos a interiorizarnos y entendí algunas razones, algunas cosas por qué. Pero en todo lugar va a suceder. También muchas veces por la edad. ¿Se discrimina por la edad? Sí. Los más jóvenes discriminan a los más viejos y los más viejos discriminan a los jóvenes. A veces inclusive vemos a Timoteo cuando estaba y tomó la obra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud, porque los líderes de la iglesia de aquella época miraron a Timoteo con 27 años, que era muy joven para pastorear una iglesia tan grande. Entonces hubo un cuestionamiento a Timoteo y ahí Pablo lo animó, le dijo que nadie te mire en menos por tu edad. También hoy día, ¿está notando todas esas cosas que le estoy dando o no? ¿O me está escuchando? Número 1, apariencia, o punto, apariencia. No sé cómo le quieran poner, antepasados, porque también dentro de eso va, cuando me refiero a antepasados, a veces discriminamos por saber de qué familia era o de dónde venía. El linaje. Entonces, si quieren poner antepasados para hablar de color, de todo ahí lo que yo estaba mencionando, pero sucede también. Y muchas veces lo que yo le digo, a veces los problemas que, si mi papá tuvo un problema con el vecino y se odiaban con el vecino, y llega el vecino a la congregación, no por el conflicto que yo tenga con él, no lo voy a dejar participar en la congregación. No, problemas con personas son problemas individuales.
Y por lo regular en el mundo, se busca hacer causa común de los problemas. Y es por eso que todos hoy día, no sé, en una marcha, se juntaron todas las personas que creían esto, hicieron una marcha. Buscan algo en común para marchar, para estar juntos, para defender su posición. Pero Santiago no está hablando de eso, Santiago está hablando individualmente. También hablé de la edad. Ya, esas otras cosas que se discrimina. Todo esto en base a estudios que hay hoy en día en el mundo. Si eres demasiado joven o eres demasiado viejo. ¿En el trabajo se discrimina por la edad? Sí. ¿Cuesta encontrar trabajo a la gente de edad? ¿Y cuando eres joven, qué te dicen? Te falta experiencia. Si no, no se discrimina. También, lamentablemente, nuestra sociedad prefiere muchas veces los logros, los ganadores. Logros, ahí anoté, logros. La gente busca busca logros. Y discrimina por logros. Y se forman grupos por logros muchas veces. Yo conseguí esto, así que todos los que... Y pasa en el mundo, en la sociedad, en todos lados. Lo ha visto usted en las películas, los triunfadores, los héroes. El mejor jugador del equipo tiene su grupo. Y son puros ganadores. Y los nerds tienen otro grupito allá. Y así toda la sociedad se va uniendo. Pero eso, Santiago dice, eso en la iglesia no debería suceder. Porque una persona tiene un logro, y vamos a hablar de logros. ¿Qué tipo de logro? ¿Una posición social? ¿Un logro académico? ¿Qué logro? ¿Un logro espiritual? Entonces Santiago va a hablarnos un poco de esas cosas, logros. Y dice Santiago, no deberías tener favoritismo con el que logró cosas. Somos todos igual. El último, por mencionar, riquezas. Según las estadísticas, este es el punto más crucial por lo regular en la sociedad hoy día. En la sociedad. Según la gente te cataloga o hace división según justamente quién gana más. Y ese es el punto. Y se segmenta la sociedad por quién gana más. El lugar donde tú vives también se segmenta muchas veces, donde tú vives también lo segmenta. Una de las cosas que se estudia, y la otra vez leía un poquito de eso, estaba leyendo ay, me fue la palabra, el estudio del hombre, antropología. Los antropólogos le ha llamado la atención por años, y esto viene desde muchos años, que la gente que va logrando recursos tiende a ascender en su ubicación. Y es un estudio bien profundo que hacían, porque se veían, por ejemplo, en algunos países se fundaba una ciudad a la orilla del río, y después el que ganaba más de esa sociedad se construye una casa más arriba del río o del valle. Y si ese después habían otros más que ganaban, estos de acá también querían hoy día cambiar y se iban más arriba. Esto es social, por si acaso, un estudio social que había. Y yo mirando, yo me acordándome de aquellos años de la ciudad de La Serena. Nuestra ciudad de La Serena se fue masificando y en un momento llegó a estar las casas más acomodadas. ¿Dónde estaban? El Cerro Grande. Ahora hay más recursos y gente ganó más. ¿Y saben dónde se fueron? Ahora a la punta del Cerro Grande. Construyendo. Y eso es algo social. Y si usted va a Santiago, antiguamente lo más alto era Las Condes. Pero la gente con más recursos siguió subiendo. Así creo. Entonces es algo que se estudia socialmente. Por eso yo no me gusta vivir allá arriba en el Cerro Grande. Me quedo aquí no. Pero así sucede. Y dice el versículo 2 de Santiago, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, ni siquiera le dan asiento, o siéntate aquí abajo en mi estrado, quiere decir en el suelo. No hacéis distinción entre vosotros mismos. Y lo último que termina diciendo, que es sumamente importante, que Santiago lo va a hablar más abajo, dice, venís a ser jueces con malos pensamientos, o estamos juzgando. Se juzga. Porque vemos en la historia que nos pone Santiago, entran dos individuos desconocidos, ese es el ejemplo, llegan a una iglesia al mismo tiempo y sabemos que son desconocidos porque dice que los van a acomodar. No eran gente de la iglesia, era gente nueva llegando a la iglesia, a la congregación. Y es por eso que vemos la actitud que la iglesia que nos está describiendo Santiago dice, en esta iglesia llegó uno rico y llegó uno pobre, y los sugieres tomaron al rico y le dijeron, venga para acá, siéntese aquí en el mejor puesto, y al otro que no venía a lo mejor vestido sin anillo, quizás andrajoso, no lo sé, le dijeron, estate allí o siéntate en el suelo. Santiago está atacando esto. Y vemos obviamente en la palabra de Dios, que no se olvide nunca, mi hermano, que la pobreza material, a veces, sin darnos cuenta, es una riqueza espiritual. Ahora, ¿Dios está en contra del dinero? ¿Dios está en contra de que usted gane? Todo lo contrario, y acuérdense lo que dijo la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, el problema es dónde está el amor. Si el amor está realmente en el dinero y no en el que te da el dinero que vendría siendo Dios, ahí hay un conflicto. Por eso, número uno que encontramos ahí, en el problema, o en 2 Romanos, pero número 1, versículo 1, el favoritismo, mi hermano, no es cristiano. El favoritismo no es cristiano. Si quieres ser como Jesús, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, dice el versículo 1. Miren lo que está diciendo Santiago, a una congregación no hagan excepción de personas. ¿Por qué? Miren lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 11. ¿Qué nos dice? Y ahí en sus hojas está el texto. Porque no hay, ¿qué dice? Acepción de personas para con Dios. Dios no marca la diferencia entre tú y en el que tienes al lado. No hay diferencia alguna. Y si tú vienes a la iglesia, no hay ninguna diferencia entre tú y el que está atrás tuyo, adelante tuyo. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre, si usted se da cuenta y mira la Escritura, siempre Jesús trató con dignidad. ¿Y saben quién fue el que tuvo que aprender esto? Y Dios tuvo que tratarlo fuertemente por esto. Pedro. El famoso Pedro. ¿De qué Pedro estamos hablando? Del apóstol. A lo mejor aquí hay personas nuevas. Déjame contarte rápidamente lo que hacía Pedro. Habían banquetes, habían comida, había la cena de Ágape, por ejemplo, que eran las cenas que se compartían los cristianos. ¿Cuál es el libro de Hechos? Tenían todo en común. Hacían ollas comunes y compartían en la mesa. Ponían la mesa y Pedro se sentaba. Lo estoy contando en la historia o lo que nos dice la Biblia. Si se sentaba alguien que no era judío en esa mesa, ¿sabe qué hacía Pedro? Se paraba y se iba. Estamos hablando del apóstol Pedro, no de cualquier persona. Estamos hablando de uno de los que estuvo con Jesucristo 3 años y medio y aprendió de él. Estamos hablando de aquel que el Señor le dio la oportunidad de llevar al primer gentil después de la resurrección del Señor Jesucristo, a la conversión. Y es paradójico, porque eso es lo bonito que tiene la Escritura y lo como Dios, el sentido del humor que tiene. Porque el que odiaba a los gentiles es el primero en convertir a un gentil. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando está? Y yo sé que por ahí, el otro día me mandaron un video no me acuerdo cómo se llama. El cura toro, algo por ahí. Lo escuché un ratito.
Y justamente estaba hablando de Pedro y yo decía, y había una persona ahí tratando, un evangélico, tratando de defender una posición doctrinal con alguien. Yo le digo, siempre digo, a veces las personas con menos preparación teológica se enfrenta a personas con preparación teológica, en este caso un apologeta, un defensor de la Biblia. Y la Iglesia Católica defiende muy bien la Biblia. El problema, y no me gusta hablar de la Iglesia Católica, déjeme decirle algo, que si la Iglesia Católica enseñara la apología a su congregación, tendrían mucho argumento hasta para ganarle a cualquier cristiano. Pero como es tan mala la apología, o sea, no enseñan la apología, entonces la gran mayoría, el 95% de los que van a una iglesia católica, ¿saben y tienen conocimiento de la Biblia? No. Entonces por eso, pero basta con que haya uno que está preparado y va a poner en conflicto a un cristiano que no está preparado. La cuestión es que cuando el Señor dice en Mateo capítulo 16, y le está diciendo a Pedro, capítulo 18, le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré a ti las llaves del reino, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ahí donde muchos atribuyen que Pedro se le entregaron las llaves de la iglesia. Eso es lo que usted creía, pues hermano. A propósito, papá, mamá, eso es lo que ustedes creían. ¿Sí? ¿Alguien venía de allá antes? Era lo que ustedes creían. Y yo también. Lo creía. Porque eso es lo que me enseñan. Pero cuando vemos justamente el texto, cuando dicen a ti te daré las llaves del reino y lo que desates en la tierra, si usted lleva a alguien a Cristo aquí en la tierra, ¿sabe qué va a suceder? ¿Dónde se va a desatar eso? Allá, pues, allá llega la presencia de Dios. Pues. Era la salvación, era el anuncio del reino de Dios. Pero, como a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino, no le está diciendo tú eres el Papa, sino el que iba a abrir la puerta para que entraran ¿quién? Los gentiles a la salvación. Porque antes estaba prometida ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Me entiende? Esa es aplicación del texto, pero como dice el dicho, un texto sacado fuera de contexto es un buen pretexto para armar una teología. A la final vemos justamente que aquel Pedro no se sentaba a la mesa con algunas personas, no comía lo mismo que usted, porque él consideraba que lo que comíamos nosotros, los que comemos nosotros, era inmundo. ¿A quién le gustan los mariscos aquí? ¿A usted no? Entonces baje la mano. Si a usted le gustan los mariscos, déjeme decirle que Pedro no se sentaría en su mesa. A ese nivel era. ¿A quién le gusta un costillar asado? Pedro no se sentaría con usted en su mesa, primero porque usted no es judío y segundo porque usted estaba comiendo algo abominable. Entonces le hacía excepción de persona. ¿Me está entendiendo? Estoy resumiendo un montón de lectura hasta que Pedro, estando en un sueño, en una visión, en trance, el Señor, lo dice la Escritura, manda un lienzo. Y en el lienzo había todo lo que se aborrecía. Y adivine qué hacía en la visión Pedro. Se comía todo. Y ahí él pudo entender, obviamente porque el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de él, le dijo, ya basta de hacer excepción de personas. Los gentiles, los judíos son iguales. Y se acuerda que después dice el texto, no hay judío, no hay griego, no hay varón ni no hay mujer, porque la mujer podía entrar al templo. No. Habían unas rejitas en el medio de los templos, unas rejillas en cada lado, y en ese lugar, atrás de esas rejas, se ponían las mujeres a escuchar la enseñanza. Y atrás, allá donde está el hermano Aldo, esa puerta se mantenía abierta y estaban los que no eran judíos, escuchando.
la enseñanza que daba el sacerdote. A eso se le llamó los de portillo, porque estaban en la puerta. Así era la excepción de personas. Llega el Señor Jesucristo, dice Santiago, ya no podemos hacer excepción de personas. Así que mi hermano, el favoritismo no es, por si acaso, cristiano. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, se los dejo a ustedes, por favor. 1 Samuel 16, 7, a la 1, a las 2 y a las 3. Se da cuenta cuando Dios le habla a Samuel justamente para buscar a uno de los que iba a ser sumamente importante en el reino de Dios para el pueblo de Israel, y lo único que le está diciendo, pero ojo que Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces hay que entender que Dios no está pendiente de lo externo. Por eso el favoritismo por las cosas que mencionaba hace un momento no es de cristiano. El favoritismo número 2, está ahí conmigo, del versículo 5 al 7, el favoritismo es irrazonable, según la Escritura. Ahora, la palabra favorito es como un sinónimo de elección según mis principios solamente, según mis ideas. Porque dice el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque ¿se acuerda que dijo el Señor en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, porque de ellos verán el reino de los cielos. Hermano, a eso Santiago se está refiriendo. ¿No escucharon una enseñanza que dijo Jesucristo? Está diciendo Santiago. ¿Cuál era la enseñanza de Jesucristo en cuanto a eso? Aquello, que era más difícil que entrara un camello por el ojo de una aguja, que el otro día lo expliqué, ¿se acuerda? Que el ojo de una aguja es una puerta pequeña que está al lado de la puerta principal de las ciudades donde solamente pasaban personas, no animales. Porque no era aguja. Entonces dice, es más difícil que un reino de los cielos. Que un rico entre al reino de los cielos, que pasar un camello por esa puertecita pequeña, que es una posibilidad, y hacerlo cruzar. ¿Qué es más fácil, pasar el camello o que un rico entre al reino de los cielos? Pasar un camello. Que se podía, era incómodo, pero se podría. Pero vemos justamente que el Señor no se estaba refiriendo a alguien que tenía dinero, se estaba refiriendo a alguien que amaba el dinero sobre cualquier cosa. Y les dice ahí, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí está haciendo, Santiago, está haciendo una referencia diciendo, a esos mismos que ustedes quieren dejar entrando a la iglesia, no se olviden que son los que lo están persiguiendo constantemente, porque ¿quién seguía o quién perseguía al pueblo de Dios? A los primeros cristianos, ¿gente con dinero o gente pobre? ¿Quién? Solo gente con dinero, gente con poder. ¿El pobre va a estar pendiente del ataque del evangélico? Estoy hablando 2000 años atrás. No, estaba tan preocupado de alimentarse él que va a andar persiguiendo a alguien. Quienes perseguían en aquel tiempo era gente adinerada. Y es por eso que está diciendo Santiago, pero ustedes prefieren a aquellos que los persiguen, que los llevan a tribunales, que tienen las capacidades monetarias para oprimirlos, y ustedes los atienden bien. Lo que está diciendo es que ojo con el favoritismo, porque en ningún momento nos está diciendo que no hay que dejarlos entrar. Así que mi hermano, ser pobre y ser rico, déjeme decirle algo, no tiene nada de malo. Solamente está en la intención del corazón. Porque ¿quién juzgaba el corazón? Dios. Así que no confunda muchas veces que la sociedad también comete el error de que nuestro valor depende de lo que tengamos. Mi hermano, usted a lo mejor es sumamente rico en Cristo.
Y a lo mejor no se da cuenta, pero a lo mejor si está mirando su valor por lo que usted tiene, posiblemente usted siempre va a ser un pobre. Pero no, somos ricos. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. En esta excepción de persona, en este favoritismo, en este ambiente de solamente algunos nomás son mis amigos. Si alguno dice, 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque el amor es condicional o incondicional. Por eso. Pero ¿y el favoritismo? ¿Es condicional o incondicional? Por eso el favoritismo no se basa en el amor. El verdadero amor es incondicional. El favoritismo es condicional. Por eso dice versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué les dijo Santiago? Cometéis pecados y quedáis convictos por la ley, ¿cómo? Como transgresores. Le hago una pregunta, ¿cuántas leyes necesitamos o cuántas transgresiones hacia una ley necesitamos para ser culpable? Muy bien dicho, una. Una. Y Santiago fue muy práctico porque estaba hablándole a una congregación o a unas congregaciones que hacían favoritismo, pero también se daban el derecho de juzgar. Lo dice más abajo, porque si no se están transformando en jueces. Entonces mire lo que dice. Sí, y Santiago dice, aquí lo está diciendo, pero si hacéis acepción de persona, ¿cometéis qué cosa? Pecado. Lo va a decir más abajo. ¿Y por qué hacemos, un ejemplo, por qué hacemos la diferencia entre, por ejemplo, Martina hace una excepción de persona con este hermano que mató a alguien? ¿Qué está diciendo Santiago? Lo va a decir más abajo Santiago. ¿Qué dice Santiago? ¿Fue transgresora de la ley al hacer excepción de persona? ¿Sí? ¿Al matar a una persona fue transgresora de la ley? ¿Los dos son culpables? ¿Pero a quién más aceptamos? No, nosotros, a nivel social, ¿a quién le aguantamos un poquito más? ¿No sería Martina? Y Santiago está diciendo, no, no hay ninguna diferencia entre Martina y el asesino. ¿Me doy a entender o no? Ni siquiera yo. ¿Entiende lo que está y va a decir Santiago? Por eso es sumamente complicado muchas veces si nosotros queremos jugar el papel hacia las personas. El juzgar a las personas o caer en el papel de hablar por las personas o saber lo que hay en el corazón de las personas. Porque Santiago, ¿qué está diciendo aquí en el versículo 11? Mire, Santiago se mete en la pata de los caballos ahí. Algo sabía Santiago. Dice, porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ¿ya te has hecho transgredor de la ley? ¿Sí o no? Y si la Biblia dice, no mentirás, si miento, ¿me he hecho transgredor de la ley? Entonces, Santiago está diciendo, cuando nos empezamos a mirar, dejamos de juzgar. Cuando empezamos a mirar las transgresiones que cometemos todos los días a diario, nosotros entonces el favoritismo tiene que desaparecer. Y tiene que aumentar el amor. ¿Por qué tiene que aumentar el amor? A algunos se le va a venir un versículo a la mente. Porque el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que soluciona los pecados? El amor. Entonces, mire lo que está diciendo Santiago en estos textos.
Él está ilustrando aquí un punto de vista, en otras palabras, de no ser amoroso. De no ser amoroso. Y ese es uno de los grandes conflictos que ha tenido siempre, por si acaso, desde los tiempos de Jesucristo. El amor dentro de las iglesias ha sido un tema bien complicado. Tenemos lo que está sucediendo en Gálatas. En Gálatas había justamente los judaizantes, ¿se acuerdan? Personas que le estaban pidiendo a las personas que se circuncidaran, que practicaran la ley, si no, no lo iban a admitir en la iglesia, legalistas profundamente, y ahí Pablo tuvo que intervenir a las iglesias de Galacia, producto de lo que algunos le estaban diciendo que tenían que hacer cosas del pasado para ser mejores cristianos. Y Pablo les dijo, no. Corintios les mencionaba a ustedes lo mismo, donde algunos se jactaban que eran mejores que otros, Pablo tuvo que frenar y parar todo eso. Dice en el versículo 12, si me están siguiendo, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, ¿qué dice? ¿Y sabe dónde actúa la misericordia? Donde hay amor. La misericordia triunfa ¿sobre qué cosa? ¿Sobre qué triunfa la misericordia? Sobre el juicio. ¿Y sobre el juicio de qué? Muchas veces sobre el juicio de una persona. Por eso, el amor se trata de tratar a las personas con compasión. Porque realmente es lo que el mundo no entiende. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 7, ¿qué dijo? ¿Lo tienen ahí ustedes? Ahí lo tienen ustedes. Bienaventurado, ¿qué cosa? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, en otras palabras, mi hermano, con la vara que mides, serán medidos. ¿Puede entender que hay que tener cuidado? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ese es el problema. Por lo regular, hoy día en el mundo encontramos un mundo irrazonable. Hoy día, si llegamos a mostrar favoritismo, creo que es por una falta de amor. Y eso se ve afectada muchas veces en las personas. Número 3, Romanos, la prescripción que nos da Santiago. ¿O me salté o no? Les dije, el favoritismo es irrazonable. Y en el 3 no se los di, pasé de largo. Déjenme un segundo. Un segundito. Que lo tengo con respuesta en otro. El favoritismo no es amoroso. Edad. Está bien, hermano. El favoritismo es irrazonable. El favoritismo. Yo les dije amoroso ahí. Déjenme un segundo. No, ahí hay que borrar el no por si acaso. El favoritismo es amoroso. No, está bien. Déjenme. No, es que tengo dos hojas. Tengo la mía, mi predicación, y tengo lo que ustedes ven aquí.
que lo hace mi señora. Pero déjenme, le estoy culpando a mi señora. Ella es la culpable. Número 3, ahí estamos. El favoritismo no es amoroso. ¿Ya? En el concepto, obviamente, de que si tú estás haciendo favoritismo, realmente no estás amando. No estás amando. Porque el amor se basa en todo lo contrario, en no hacer excepción de personas. ¿Estamos ahí? ¿Ahí sí? Ok, versículo, bueno, les leí esos textos. ¿Les leí todo el punto 3? Los leímos todos. Ok, excelente. Entonces, la prescripción. La prescripción de cómo tratar a las personas correctamente. Hay prescripción, cómo tratar a las personas correctamente. ¿Te hago una pregunta? Aunque sea... No, depende de tu percepción. No es necesario que la diga públicamente, pero guárdela para usted. ¿Tú crees que tenemos una iglesia amorosa? Esa es la pregunta. Es para usted no. Y estoy hablando de iglesia. Cuando hablo de iglesia hablo de cuerpo. No estoy hablando de, no, es que el hermano allá es súper amoroso conmigo y me trata súper bien. No, estamos hablando de iglesia. Ya. Y déjeme decirle que dentro de muchos estudios que hacen los estudiosos de las iglesias, les mencionaba a ustedes, muchas iglesias se están cerrando, muchas iglesias se están cerrando en los Estados Unidos, aquí en el país también hay varias que se han cerrado. Yo les decía que eran 31, 61 iglesias diarias en los Estados Unidos se cierran. Alto. A nivel de los pastores, más o menos hoy día en el mundo, en la última estadística que entregaron de los pastores, el 57 de los pastores dejan de ser pastor, abandonan el pastorado. Estamos en una de las crisis más grandes a nivel mundial en cuanto a misiones. Ya hoy día ya no se mandan a misioneros casi. Son muy pocos los que salen a hacer misiones. Donde se recaudaban, en Estados Unidos en especial, donde se recaudaban miles de dólares para mandar a misioneros, hoy día ya no se recaudan miles de dólares para mandar a misioneros. Cada día se está cerrando un poco más y las iglesias, en cierta manera, se han vuelto iglesias más de grupos. Y esa es una tendencia que viene desde el año 2000 en adelante, donde hoy día la iglesia, por ejemplo, tiene un culto en el día y en la semana grupitos. No sé si lo ha visto en algún modelo en algunas iglesias, o llamadas células. Porque ¿sabe qué? Es más fácil amarse entre poquitos. Pero en los tiempos antiguos la congregación se amaban entre todos. Y eso fue lo que apeló Pablo a la iglesia de Corintio, que llegó a ser una de las iglesias grandes del mundo. La iglesia de Éfeso llegó a reunir 120.000 personas. Y esa iglesia era la iglesia que pastoreaba Timoteo. Y que también le dijeran, oye, no te pescan a ti como el pastor de la iglesia, no importa, sigue, a obra de evangelista, sigue ganando gente, que nadie te intervenga en tu ministerio. Y dale, le decía Pablo a Timoteo. Entonces vemos hoy en día que hay una crisis, pero el punto en común es que se ha dejado de amar. Y cuando dejamos de amar, empezamos a juzgar. Porque donde hay amor, hay misericordia. ¿Me doy a entender? Por eso, ¿cómo tratar a las personas correctamente? Nos dice Santiago. Porque déjame decirle que más allá de que tengamos el mejor equipo de evangelismo, más allá de que salgamos a ganar a La Serena todos los viernes o sábados a ganar gente a Cristo, si ganamos gente y los traemos a un lugar donde no hay amor, la gente se va a ir.
Y a veces el problema no es de los ganadores de alma ni todo el trabajo que usted hace. A veces el problema es que se trabaja mucho por ganar almas, pero no hay amor. Y la gente que viene a una iglesia donde no se siente amada, ¿usted cree que vuelve? No vuelve. Déjeme decirle que es el amor el que alcanza a las personas. ¿Por qué tú llegaste a Cristo? Porque entendiste Juan 3:16. Y entendiste que alguien te amaba. Y entendiste que Jesucristo te amaba, no interesa quién eras. Como entendiste que Él te amaba, tú estuviste dispuesto a entregar tu vida al que te amaba. Y después el Señor nos puso en una congregación que Dios quiere que en esa congregación nos amemos. Así que, número 1, ahí hay 3 pasos que vamos a mencionar, porque si realmente el amor va a alcanzar a las personas, en el reino de los cielos, ¿va a haber amor? ¿Sí o no? Allá en el cielo, ¿va a haber amor? ¿Va a haber discusiones? ¿Entiende, no? En el cielo nos vamos a estar juzgando porque hay amor. Porque el amor cubrirá el amor. Por eso, ¿y cómo hacemos esto? Hay que entender lo que nos dice Santiago. Acepten a todos. Número 1, acepten a todos. Y déjeme decirle que no confunda, que es un error muy común de todos nosotros, no confunda la aceptación con la aprobación. Son 2 conceptos totalmente independientes. No confunda la aceptación con la aprobación. ¿Yo puedo aceptar a alguien sin estar de acuerdo en él? Sí, lo acepto. Si viene un matrimonio, o si viene no sé, ¿qué ejemplo pongo para que no vaya a pegarle a nadie por ahí? No quiero pegarle a nadie. Si viene alguien, ahí voy a poner un ejemplo. Si viene alguien a nuestra congregación y entra por esa puerta y dice que se quiere congregar aquí y que él viene de la iglesia de Pikachu, ya para no afectar a ninguna, de Maradona, maradoniana. Viene de la iglesia y dice, pastor, yo quiero congregarme aquí, yo vengo de la iglesia de Pikachu. Yo le voy a decir, no tienes que irte porque en esta iglesia somos cristianos y somos bautistas. O lo acepto. ¿Lo acepto? Si realmente amamos al prójimo, lo aceptamos. Pero eso no quiere decir que yo voy a permitir que enseñe eso en la congregación. No sé si me doy a entender. Yo en mi casa igual, puedo aceptar a cualquiera en mi casa, pero eso no quiere decir que voy a permitir algo. Les digo allá en mi casa a mis hijos o gente, lo he contado otras veces, parientes, que una vez llegó un pariente y de aquí sacó una botella de vino y la puso en una cena familiar que teníamos en mi casa. Y yo le dije, no, aquí en mi casa no se bebe, nada, cero, ley seca. Pero yo amo a mi primo. ¿Lo eché de la casa? No. Solo lo que dije, guárdala, pero aquí en la casa, nuestra casa no se bebe. Ah, ya, listo, no hay problema. La próxima vez que hicimos una cena, vino nuevamente. ¿Qué adivine? Ya no trajo. Porque yo lo acepto y lo amo. Pero tenemos diferencias. Pero esas diferencias, donde hay amor, no caemos en un juicio. Eso es lo que dice Santiago. Porque déjame decirle algo, hermano. Dice en el versículo 7 de Romanos 15, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también, y ahí nos condena y nos pega un par de cachetadas, nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo éramos cuando Cristo nos recibió? ¿Cómo era usted cuando conoció a Cristo como su Salvador? ¿Qué hacía cuando conoció a Cristo como su Salvador? Mejor no me quiero ni acordar, hermano. ¿Amén? ¿Y el Señor nos aceptó así?
¿No hizo diferencia? Porque hay algo que hay que entender y que a veces se nos olvida. Número uno, no está ahí en sus hojas, para mí nomás. Número uno, la iglesia es un hospital para pecadores. La iglesia es un hospital para pecadores. ¿Entienda eso? No es un hotel donde nos arreglamos para un desfile espiritual. La iglesia es un lugar para pecadores. Y realmente no deberíamos estar pendientes de la persona que viene, qué trae puesto, de dónde viene, qué es lo que hace. Por eso, esta es una iglesia, al mirar yo la iglesia, esta es una iglesia para las personas que no tienen todo. Y te soy sincero, si tú te consideras que tienes todo, espiritualmente estás sobre muchos, creo que este no es el lugar. Porque este lugar es un hospital para pecadores. ¿Ya? Es un lugar donde si usted quiere crecer y quiere parecerse cada día más a Jesucristo, entonces, mi hermano, bienvenido, está en el lugar correcto. Pero no es un lugar que algunos piensan que es el cielo. La iglesia no es el cielo. Y hay algunos que cuando lleguen al cielo se van a desanimar porque van a pensar que en el cielo era exclusividad. No, en el cielo vamos a estar todos, no hay exclusividad en el cielo. Y cuando lleguemos al cielo no hay persona mejor que tú. Somos todos pecadores redimidos. Por eso entienda que eso es lo que la gente muchas veces necesita saber a nuestro alrededor. La gente, nuestra sociedad, el vecino, el que está en el semáforo, la gente que anda alrededor de nosotros, necesita saber que, oye, allá también reciben a los pecadores igual que yo. A mí igual me van a aceptar. Pastor, yo soy testigo de Jehová, pero me salí, yo puedo ir, venga. Pastor, yo estoy en convivencia y en realidad por situaciones X no he podido arreglar mi convivencia. Yo puedo ir a la iglesia, venga. Pastor, yo estoy metido en las drogas, ¿puedo ir a la iglesia? ¡Venga! Pero no es una iglesia solamente donde ponemos letreros morales afuera y solamente los que cumplan los requisitos morales pueden entrar a la iglesia. No, la iglesia, entienda, es la novia de Jesucristo. No es tu novia, no es mi novia, no es la iglesia tuya, no es mi iglesia, es la esposa del Señor Jesucristo. Por eso, acepten a todos. Aceptémonos entre nosotros. Y eso a veces nos cuesta y te soy sincero, es algo que hemos venido batallando en la era de la iglesia. Que para mí especialmente, voy a hablar de mí porque no puedo hablar de otro pastor, para mí es un cambio que tuvimos que cambiar y para ustedes también posiblemente. Nacimos en un tipo de iglesia que venía con una visión que lamentablemente para mí muchas veces caíamos en todo lo que está diciendo Santiago afuera. Si yo usaba corbata era mejor cristiano. ¿Era así o no era así? Si un hermano viene con chala al culto, todos los miran, ¿cómo viene con chala? Si viene delante del Señor, si realmente está bien con el Señor, debería cambiar su vestimenta de afuera. ¿Y cómo andaban los israelitas? Con chala. ¿Se acuerda cuál era la crítica que le hacían a los discípulos del Señor Jesucristo cuando comían? Los fariseos y los saduceos le decían al Señor Jesucristo, ¿y cómo tú te juntas con esa gente que ni se lava las manos a la hora de comer? Estamos hablando de 2000 años atrás. Y yo crecí en cierta manera, y el otro día nos reíamos de eso porque, mi hermano, a veces no entendíamos que estábamos cayendo, lamentablemente, en nosotros, el ser humano, poner reglas morales o espirituales. Y nos olvidamos de que la persona que viene a buscar, viene de Cristo, si va a hacer un cambio, déjeme decirle algo, es Dios el que produce el cambio. No nosotros cambiamos a las personas. Por eso hoy día cuando yo veo a jóvenes de repente, estoy tirando así un poco al aire, y yo no tengo problema, pero es verdad, cuando entra un joven con un gorro, a mí no me implica. Por más que yo tenga mis conceptos que abajo de un techo hay que sacarse el gorro, fuimos enseñados así. Pero la iglesia, ¿quién acepta? ¿Vamos a aceptar solo los que no usen gorro?
¿Qué nos está diciendo Santiago? ¿O qué nos dice el Señor? Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo te recibió. Y simbólicamente, paradójicamente, Cristo te recibió con gorro, ¿no? Gorro me estoy refiriendo a todo lo que hoy día a veces ponemos límite. Dios nos recibió fumando o no. Y algunos que recibieron a Cristo siguieron fumando y bebiendo y Dios los recibió igual. Algunos en diferentes condiciones. Por eso, aceptemos a todos, hermano. Que hoy día necesitamos amor, amor. Debemos amarnos. Y la iglesia se ha dejado de amar. Número 2. Lo primero es acepten a todos. Número 2, dice la Escritura, que apreciemos a todos. Y esto va un poco más allá de la aceptación, porque una cosa es aceptar y otra cosa es apreciar. ¿Estamos de acuerdo? Yo acepto a él, pero no lo aprecio. Usted tiene que apreciar a las personas, independiente quien sea. Si una persona viene con una condición, ¿debo apreciarla o no debo apreciarla? El libro de Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y miren lo que dice, estimando cada uno a los demás, ¿qué dice? Como superiores a él mismo. O sea, cuando usted ve a su hermano al lado, usted siempre tiene que mirar lo que él es mejor que usted. Hermana, mire a su esposo y mírelo y diga, no, tú eres mejor que yo. Aunque cueste. Pero viceversa. ¿Y por qué? Porque nos basamos en el amor. Entonces, cuando usted me ve a mí, usted diga, oh, el pastor es mejor que yo. Y cuando yo los veo a ustedes, ustedes son mejores que yo. ¿Por qué se basa en el amor? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debería tener. No soy más ni soy menos, pero cuando hay falta de amor, lamentablemente entra el orgullo. Y nos dice ahí Filipenses, no os hagáis, no hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria tiene que ver con el ego muy alto. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando, ¿qué dice? Cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aprecien a todos. Hay algo que a lo mejor no me pueda gustar de Martina, pero la voy a apreciar igual. Eso es lo que está diciendo Pablo. No me gusta, alguno va a decir, no me gusta el bajista, toca muy fuerte. ¿Cierto, Inelia? Es tu ídolo, es tu fans, mi mamá, por si acaso. Es ídola de los bajistas, mi mamá. Mi mamá está así. Y a lo mejor no me puede gustar ese instrumento, porque me retumba. Pero ¿qué dice el apóstol aquí? Más allá que no te guste, aprécialo. Está sirviendo a Dios. Está haciendo algo para Dios. ¿O qué preferiría? ¿Que estuviera tocando en un pub a la noche? ¿O metiendo bulla aquí? ¿A dónde lo prefiere usted? ¿En un pub o aquí? ¿Y sabes qué? Y ahí soy sincero. Pero para apreciar a todos, le voy a ser sincero, hay que aplicar un poquito de creatividad con algunos. ¿Amén? Porque suena fácil apreciar a todos. Suena muy fácil, pero no es tan fácil. Hay que ser más creativo. Porque de repente, yo el otro día, voy a contar algo de la Martina. Mi hija, estábamos ahí atrás en el salón y mi hija se acerca a un hermano de la iglesia con harto amor y la Martina le dice, tío, ¿va a querer algo? Y el hermano la mira, no soy tu tío. Y la Martina, así como esos perritos que los retaron, se acerca. Yo estaba ahí al lado y se acercó a mí y me dijo, el hermano me retó porque le dije tío. ¿Y yo qué le dije a la Martina?
Pero Martina, no eres su sobrina. O podría haber dicho, ¿y qué se cree este hermano que me viene a tratar a la niña así? ¿Y qué se ha imaginado que esto acá? Podría haber reaccionado así, yo no. Pero ¿le dijo una verdad al hermano? No, si le dijo una verdad, si no es su tío. La forma a lo mejor podría haber escogido otra forma. Pero después uno, por eso le digo, hay que ser creativo con ese tipo de personas. Y tengo que aceptarlo. Te pongo un ejemplo. Y si tenía un sobrino y falleció, y quedó tan afectado que no quieren que le llamen tío. Es un ejemplo. ¿Te das cuenta de que a veces podemos juzgar a alguien sin saber el trasfondo? Por eso mejor. Ah, ya, gracias. Adelante, sírvase. Compre su vaipilla nomás. Número 3. Y cerramos ahí. Número 1, ¿cuál era? Acepten a todos. Número 2, y hay que ser muy creativo para apreciar a todos. Y número 3, afirmen a todos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, la Biblia nos dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermano, muchas veces nosotros nos olvidamos, en especial, somos cristianos y el cristiano, creo que el cristiano debería marcar una diferencia con respecto al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjeme decirle algo, cuando la gente tropieza, cuando alguien en tu familia se tropieza, cuando alguien en tu entorno tropiece, no lo critiques, compadécete. Porque si yo me compadezco de las personas caídas, el Señor dijo a través de Santiago que también Dios después se iba a compadecer de nosotros cuando nosotros cayéramos. Por eso la ley del sembrar y cegar. Porque requiere muchas veces esfuerzo de parte de nosotros, muchas veces, y Santiago lo está diciendo, la iglesia que acepta, que aprecia y afirma a las personas, es la iglesia, y te soy sincero, que es lo que veo en la Escritura, es la iglesia que Dios bendice. No se olvide que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y a veces se nos puede olvidar, e inclusive a mí se me puede olvidar muchas veces que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Y déjeme decirle que Dios se va a encargar de su iglesia. Y Dios va a frenar cualquier cosa, Dios va a parar cualquier cosa. Dios, porque es su iglesia, no nosotros. Entonces, hay que entender que Santiago nos está hablando justamente del amor hacia la gente, porque la gente, si empieza a ver amor, la gente se empieza a acercar. Porque si alguien llega aquí por primera vez, no importa cómo venga vestido, no interesa su posición económica, si es casado, no es casado, si convive o no convive, si se ha casado 10 veces, no interesa, y ni a la iglesia le debe interesar. ¿Interesa que llegue un hermano que hable en lengua? ¿Interesa que una persona levante las manos? ¿Interesa que la persona crea que nos vamos a la mitad del arrebatamiento? Hermanos, no interesa porque el amor corrige. El amor. Y cuando hacemos las cosas sin amor, no se corrige nada. Cuando no hay amor, atrás de una corrección, lo único que genera es destrucción. No se olvide eso. Cuando yo quiero corregir a mi hijo sin amor, voy a destruir su corazón. Cuando usted quiere corregir a un hermano sin amor, va a destruir a ese hermano. Cuando quiere corregir la iglesia sin amor, va a destruir la iglesia, entre comillas. Por eso, no importa de qué país vengas, si llegaste con papel o llegaste sin papeles, hoy día la gente está preocupada de otras cosas.
aceptación. Necesitamos aceptarnos como somos. En Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué estamos revestidos? ¿De qué estamos revestidos? De Cristo. Entonces, cuando una persona dice, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois. Y eso es interesante, porque el texto nos dice, todos vosotros sois uno. Dios nunca mira a su iglesia como personas individuales, las ve como un solo cuerpo. Pero cuando miramos nosotros individualmente la iglesia, es porque no hemos entendido nuevamente que el amor produce la unidad. Y estamos careciendo en la sociedad, y que muchas veces copiamos muchas cosas de la sociedad que no debería ser, que nos comportamos como ella. Por eso ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y por si acaso está hablando de la unidad. Porque también yo sé que algunos textos aquí podrían ocuparlo para decir que la mujer puede tomar cualquier posesión. Déjeme decirle que no es así. Ese texto lo ocupan para eso, pero de eso no está hablando el texto. Ya. Escuché un poco de silencio con lo que acabo de decir. Ya. Por si acaso. Porque, por ejemplo, esta es mi filosofía ministerial basado en la Escritura. Quiere decir que es mi posición doctrinal de algo. Según Timoteo, según la Escritura, para mí el encargado de enseñar a una congregación es el varón. Eso es lo que yo creo basándome en la Biblia. ¿Ya? ¿La mujer puede enseñar? Sí, pero cuando hay, o puede enseñar a mujeres, pero cuando hay varones en una congregación, la responsabilidad de la predicación es del varón. Y así lo dice Timoteo, por ejemplo, para mí es lo que yo creo. Pero ocupan este texto para decir, no, pues que el Señor cambió eso. El Señor ahora no hay diferencia, no hay judío, no hay varón, no hay pastor, hay de todo, hay pastora también. Personalmente no lo veo de esa manera. Solo estoy aclarando ese texto, porque el Señor estaba hablando justamente de que aquí todas las personas podían ser hijas de Dios y pertenecer al reino de Dios. No interesa si eres judío, griego, varón o mujer, pero no está hablando de enseñanza en contexto. Por eso, y vuelvo a reafirmar aquello que está diciendo Pablo, todos somos iguales. No hay distinción entre el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo somos todos del cuerpo y somos cristianos. Y somos uno en Cristo Jesús. Por eso cuando vemos todo esto, se da cuenta cómo Santiago dice, y finalizamos, versículo 12 de Santiago 2. Así dice, después de todo lo que usted escuchó, de toda la defensa de Santiago y de las cosas que él dice, que no hagamos excepción de personas, así hablad, y así que dice, haced. Ese haced obviamente está terminado en D, entonces se transforma en un verbo imperativo. Cuando vemos en la Biblia la palabra haced, que es una D al final, y es un verbo imperativo, es una orden. Entonces déjeme decirle que Santiago estaba diciendo, es una orden que no tenemos que hacer excepción de personas. Es una orden de no tener favoritismo en la iglesia. Es una orden que debemos amarnos. Y en especial dice el versículo 13,
Así que hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se da cuenta? Y la misericordia, dice, triunfa sobre qué. ¿Cómo vamos a triunfar? ¿Juzgando más o teniendo más misericordia? Cuando hay mucha misericordia, entonces la gente ha entendido el amor. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias mi Señor por estar estudiando este hermoso libro donde nos demuestra las actitudes, las características de un creyente maduro. Y hoy en esta noche hemos podido ver cómo Santiago y cómo el apóstol Pablo, en otros escritos podemos ver cómo Dios nos demanda a nosotros, en especial de tener mucha misericordia, tener mucho amor, no hacer selección o ser selectivo con el tipo de gente que yo quiero amar o el tipo de personas con que quiero perdonar o y sucesivamente. El Señor nos demanda a estar bien con todos. Y ruego, mi Señor, que nuestra iglesia crezca en amor. Crezca en amor porque es lo que hace que se cubran multitud de pecados. Es lo que hace que gente quiera congregarse, es lo que hace que gente muchas veces llegue del mundo a los pies de Jesucristo. Y es por eso, mi Señor, abre nuestros entendimientos, abre nuestros ojos de que hay un mundo que no entiende lo que es el amor. Y lamentablemente a veces hay mucha gente en el mundo que lo único que quiere es ser amada y llega a lugares donde todo es rencilla, problemas, cuentos, chismes. Por eso, mi Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que realmente es el Evangelio del Señor Jesucristo el que tiene que darse a demostrar. Sigue trabajando en nuestros corazones. Realmente nos falta también mucho que mejorar. Y perdónanos, Dios, perdóname cuando juzgo a las personas, cuando saco conclusiones, cuando no aprecio a la persona. El Señor en esta noche nos llama justamente a aceptar a todos, a apreciar a las personas, a entender que el Señor las ha puesto a nuestro alrededor. Bendice, mi Señor, a cada uno de mis hermanos, sigue trabajando en nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.